Hola jóvenes, soy la Inge Danira y como siempre es un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales pueden resolverse generalmente por dos formas. Una es utilizando las propiedades de exponentes siempre y cuando podamos representar las bases iguales, ¿verdad? De igual base. Y otra es utilizando logaritmos. Vamos ahora entonces a estudiar las diferentes formas que podamos tener o que podemos tener para resolver este tipo de ecuaciones. Veamos el primer ejemplo. Determine el conjunto solución de la ecuación exponencial dada, ¿verdad? 5x al cuadrado igual a 5 a la 2 menos x. En este caso nosotros utilizamos una propiedad de exponentes que me dice que si a a a la m es igual a la n, o sea, ¿qué quiere decir? Vean que las bases son iguales, entonces significa que m es igual a n. Si yo tengo la igualdad de dos expresiones y son de igual base, entonces sus exponentes también son iguales. Bueno, bajo esto, entonces ustedes pueden observar que yo tengo aquí dos bases iguales, o sea, tengo 5 y tengo 5. Entonces, en este caso, pues yo puedo utilizar esta propiedad y decir que x al cuadrado es igual a 2 menos x. Entonces vean cómo se me forma una ecuación cuadrática que yo, bueno, vamos a igualar a 0. Esta x que está restando pasa al otro lado a sumar. Este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Bueno, en este caso, esta es una ecuación que puede ser factorizable. Eso sería dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den 1 positivo, que sería x más 2 por x menos 1 igual a 0. O sea, x más 2 es igual a 0, de modo que x es igual a menos 2. Y x menos 1 es igual a 0, de modo que x es igual a 1. ¿Verdad? Entonces ya encontramos las dos soluciones y entonces significa que el conjunto de solución va a ser simplemente menos 2 y 1. Tengo dos posibilidades. ¿Verdad? Muy fácil. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Veamos qué sucede. En este caso, ¿verdad? Yo no tengo igual base, porque aquí tengo 2 a la x y aquí tengo 8. Pero yo sé que 8 yo lo puedo descomponer en sus factores primos, o sea, yo puedo decir que 8 puede ser dividido en 2, que es 4. 4 puede ser dividido en 2, que es 2. Y 2 puede ser dividido en 2, que es 1. O sea, significa que 8 yo lo puedo representar como una potencia de base 2 y exponente 3. Bueno, entonces ya teniendo esa descomposición, entonces solo digo 2 a la x es igual a 2 a la 3 y de nuevo, ya que las bases son iguales, entonces significa que los exponentes también son iguales. O sea que x es igual a 3. Y de nuevo, este es el conjunto solución de mi ecuación. Vean que es bastante sencillo, o sea, ese tipo de ecuaciones es bastante simple, solo es tener pues buen ojo para saber de qué se puede descomponer uno en otro. Veamos el siguiente ejemplo. Vean que en este caso igual yo no tengo, o sea, no tengo igual base, aquí tengo una base que es 3 y aquí tengo base que es 9, por ejemplo, ¿sí? Entonces en este caso, pero yo sé que 9 yo lo puedo representar como 3 por 3, o sea que 9 es 3 a la 2. Bueno, y entonces vean, quiere decir que 3 a la x menos 1 es igual a 3 a la 2. Una vez que logro que las bases sean iguales, ¿verdad? Entonces, pues basta con igualar los exponentes. Y me queda que x menos 1 es igual a 2, de modo que x está restando, pasa al otro lado a sumar, y pues tengo que x es igual a 3. O sea, el conjunto solución de esta ecuación es 3. ¿Ok? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Hay varias modificaciones, o sea, hay algunos ejercicios que son bastante similares, pero tienen algunas variantes que me gustaría que ustedes conocieran. Entonces vamos a ver el ejemplo 4.
Entonces vean, en este caso ninguno tenemos igual base. O sea, tengo 9, tengo 27, pero yo puedo representar uno con el otro. O sea, yo sé que 9 yo lo puedo representar como 3 por 3 de nuevo. O sea que 9 es 3 a la 2. Y 27, si usted lo descompone, son factores primos, sería 27 entre 3 es 9, 9 entre 3 es 3 y 3 entre 3 es 1. De modo que 27 yo lo puedo representar como 3 a la 3. ¿Ok? Bueno, entonces vean, de este lado 9 es 3 a la 2 a la x. Y de este lado 27 es 3 a la 3 a la x menos 1. Bueno, ahora voy a utilizar leyes de exponente. Recuerde que me dice un exponente que a la n a la m es igual a la n por m. Significa que si yo tengo una base elevada a doble potencia, yo puedo multiplicar las potencias. Entonces me va a quedar 3 a la 2x igual a 3 a la 3 por x menos 1. Bueno, y ahora sí, ya conseguí que las bases sean iguales y por lo tanto ya puedo establecer que los exponentes también son iguales. Y entonces vamos a continuar aquí, ¿verdad? Tengo que 2x es igual a 3 por x menos 1. Vean que esta es una ecuación lineal. Aplico propiedad distributiva, 3 por 1, 3 por x es 3x y 3 por menos 1 es menos 3. Bueno, paso la x para el otro lado, o sea, junto todas las x. Este 3 que está sumando pasa al otro lado a restar y me queda como 2 menos 3, me va a quedar menos 1x igual a menos 3. Y luego este menos 1 que está multiplicando pasa a dividir y ya sabemos que dos números negativos que se dividen me va a dar un valor positivo. ¿Ok? Entonces el resultado sería x igual a 3. Eso es una casualidad, no siempre me da x igual a 3, ¿verdad? Ha dado la casualidad que todos los ejercicios que hemos hecho nos ha dado esa solución, pero es pura casualidad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro ejercicio para ver algunas variantes todavía. Lo mismo, ¿verdad? Vea que esto tenemos 5x a la 2. Y 25 yo lo puedo representar como 5 por 5, o sea que 25 es 5 a la 2, o sea que sería 5 a la 2 a la x. De nuevo que 5 a la x al cuadrado es igual a 5 a la 2x. Y ya una vez que tengo las bases iguales, entonces puedo decir que los exponentes también son iguales. Y tengo entonces que x a la 2 es igual a 2x. Entonces vean que no necesariamente tiene que ser una arriba como exponente, no necesariamente tiene que ser una lineal, puede ser una cuadrática, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Después de que yo aplico esta propiedad de los exponentes, lo que me queda aquí puede ser una ecuación lineal, puede ser una cuadrática o puede ser cualquier otro tipo de ecuación que yo pueda tener. Bueno, para resolverlo, entonces lo que hago es que mando este 2 que está sumando del lado derecho, lo mando al lado izquierdo restando, ¿verdad? O sea, está sumando, pasa restando y me queda igual a 0 y luego aquí hay un factor común que me queda x multiplicado por x menos 2 es igual a 0 y aplicando la propiedad del 0 me queda que x es igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0 de donde x es igual a 2. Bueno, entonces vean que el conjunto de solución para estas ecuaciones es 0 y 2. ¿Ok? Bueno, entonces veamos que todos se han hecho de la misma forma, no hay ningún problema, ¿verdad? Sigamos avanzando en los tipos de ejercicios que podamos encontrar. Muy bien. Veamos este otro ejercicio. Aquí yo ya tengo un problema, porque yo jamás, o sea, vean que aquí tengo como base 2 y aquí tengo como base 25. ¿Qué sucede? Que 25 yo lo puedo representar como 5 por 5, o sea, 5 a la 2. Pero si yo lo hago de esa forma, ¿verdad? ¿Qué sucede? En ningún momento las bases van a ser iguales. Ok, aquí tengo base 2 y aquí tengo base 5. O sea,
no son iguales. Por lo tanto, yo no puedo aplicar la propiedad de igualar los exponentes. En este caso, entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar los logaritmos. O sea, cuando nuestras bases no los puedo representar uno como función del otro, entonces aplico logaritmo a ambos lados de la ecuación. Puede ser un logaritmo natural o puede ser un logaritmo común, cualquiera de los dos. Vamos a aplicar un logaritmo común. Logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de 25. Muy bien, entonces, en este caso, recuerden que yo necesito que esta x esté abajo. O sea, uno de los propósitos por los cuales nosotros aplicamos logaritmos es para poder bajar esta x. Hay una propiedad de los logaritmos, ¿verdad?, que se aplica para cualquier logaritmo base a, pero también específicamente en este caso para un logaritmo común, que me dice que el logaritmo de a la n es igual a n por logaritmo de a. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo el exponente del argumento, yo puedo pasarlo a multiplicar, ¿verdad?, al logaritmo. Entonces significa que aquí voy a tener x por logaritmo de 2 dividido entre logaritmo de 5. Perdón, logaritmo de 25. Y ahora sí, logaritmo de 2 está multiplicando, logaritmo de 2 va a pasar a dividir. Y esto sería logaritmo de 2. O sea, si yo quisiera sacar aproximadamente el valor, pues simplemente divido logaritmo de 25 entre logaritmo de 2. Vean que por eso es que es importante que utilicemos cualquiera de los dos, porque en nuestra calculadora solo podemos tener un logaritmo común o un logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, en este caso, logaritmo de 25 es 1.3979 si usamos 4 cifras. Y el logaritmo de 2 va a ser 0.3010. Ok, si ya tenemos ya ese valor, entonces ya podemos perfectamente sacar el valor que nos interesa de x, que en este caso va a ser aproximadamente. Vean, este simbolito que está así como hola significa aproximadamente, que sería 4.64. O sea, el valor exacto se representa como esto. O sea, este que está aquí, si ustedes quieren verlo, o sea, este que está aquí es el valor exacto de x, ¿sí? Es el valor exacto. Este que está aquí es un valor aproximado. Entonces, generalmente usamos porque, ¿verdad? Nos interesa a nosotros, pues tener un estimado. Entonces, podríamos decir que en este caso, x es igual a 4.64. Siempre con el entendido que este es un valor aproximado, ¿verdad? Porque en este caso los logaritmos son números irracionales, ¿verdad? No puedo tener un logaritmo de 25 que sea entero, ¿verdad? O que sea racional. Muy bien, veamos un último ejercicio. Vean, en este caso, de nuevo, en este caso tengo dos exponentes, o sea, tengo este que es un exponente y tengo este que es otro exponente. Y ninguno de ellos se parece al valor que está aquí, por lo tanto tengo que aplicar logaritmo. Entonces aplico logaritmo a ambos lados de la ecuación y me quedaría que logaritmo de 3 a la x por 2 a la 1 menos x es igual a logaritmo de 10. Bueno, aquí yo puedo aplicar porque necesito que esta x esté abajo y yo no la puedo bajar mientras no la tenga solo con logaritmo de 3 a la x. Entonces puedo aplicar la ley de logaritmo que me dice que el logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Ok? Entonces en este caso lo que voy a tener es que logaritmo de 3 a la x más logaritmo de 2 a la 1 menos x, igual a logaritmo de 10. Bueno, entonces en este caso ahora sí puedo aplicar la otra regla. ¿Recuerdan? La otra regla me decía a mí que era que logaritmo de a la n es igual a n por el logaritmo de a. O sea que esto me quedaría como x por logaritmo de 3 más
Ok, vamos a ir a la otra página para que tener más espacio ahí, ¿ok? Entonces me quedaría como x logaritmo de 3 más, este sería el exponente que tendría que bajar, o sea, 1 menos x se va a bajar, ¿verdad? Y me quedaría más 1 menos x por logaritmo de 2, y esto es igual a logaritmo de 10. Bueno, y ahora yo necesito que todo lo que tenga x quede junto, por lo tanto voy a aplicar propiedad distributiva. Vean, tal vez a veces se nos dificulta un poquito porque vemos logaritmo de 3 y nos parece que es algo raro, pero no, logaritmo de 3 es un valor numérico, es como que usted tuviera 1.5 por x, ¿verdad? Entonces hay que manejarlo como un número. Entonces ahora 1 por logaritmo de 2 me da logaritmo de 2 menos x por logaritmo de 2 igual a logaritmo de 10. ¿Ok? Bueno, ahora lo que tiene x se queda del lado izquierdo y lo que no tiene x se va del lado derecho. Esto sería x por logaritmo de 3 menos x por logaritmo de 2 es igual a logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Ok. En este caso, vean, nosotros no utilizamos la calculadora desde ahorita porque cada vez que nosotros cortamos los valores, el logaritmo, las funciones logarítmicas y exponenciales son bien sensibles, tienen cambios bien bruscos, entonces necesitamos pues que los valores sean lo más exactos posible. Por lo tanto, nosotros vamos aplicando las leyes de logaritmos hasta que, ¿verdad?, logramos una respuesta final. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que puedo sacar factor común x, ¿verdad? Y me va a quedar logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Y aquí yo puedo aplicar la propiedad, ¿verdad? Que se la voy a escribir aquí, que logaritmo de a menos logaritmo de b, esto sería igual a logaritmo de a sobre b. O sea, recuerdan, si están sumando, los argumentos se multiplican y si están restando, los argumentos se dividen. Por lo tanto, esto me quedaría como logaritmo de 10 entre 2. ¿Ok? Bueno, y aquí igual, esto me quedaría x por logaritmo de 3 entre 2, que es 1.5, ¿verdad? Igual a logaritmo de 5, porque 10 entre 2 es 5. Y ahora sí, x está, logaritmo de 1.5 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Y el valor, ojo, el valor exacto de x es este. ¿Ok? El valor exacto de x es este. Ahora, si necesitamos un valor numérico, el valor aproximado, ¿verdad? Sería pues efectuar la operación. De modo que x, ¿verdad? Sería igual a tener, aproximadamente igual a tener logaritmo de 5, que lo ponemos en nuestra calculadora, entre logaritmo de 1.5. ¿Ok? Y esto me da como resultado 3.969, que es como 3.97 aproximadamente, ¿verdad? Entonces podemos, de nuevo, ¿verdad? Este me representa el valor exacto de x, ¿verdad? Y este me representa el valor aproximado. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado la explicación. Nos vemos en la próxima.